tardes a todos, estoy feliz de compartir con ustedes un nuevo programa de Mamá en Vivo Comparte. Hoy vamos a conversar con Elizabeth Rivera. Ella es docente, experta en temas de educación, es fundadora de la ONG Somos Padres, que asesora en temas de afectividad y sexualidad a las familias. Y estamos muy contentos de poder darnos este espacio para poder conversar con ella, sobre todo acerca del tema de la manipulación del lenguaje, de cómo el lenguaje inadecuado hoy está teniendo un impacto muy grande en nuestras familias y en la educación de nuestros hijos. Así que antes que nada te queremos agradecer muchísimo, Elizabeth, por darte este tiempo para compartir con nosotros esta conversación. Sí, muchas gracias a ustedes por invitarme. Para mí es muy grato estar aquí y compartir este tiempo para reflexionar, sobre todo a las mamás. Yo también soy mamá, así que entiendo que este tema es muy importante. Lo primero que me gustaría preguntarte es acerca de qué entendemos por manipulación del lenguaje y cuáles son los efectos que esta manipulación hoy en día está teniendo en las familias. Bueno, el lenguaje primero tenemos que entender que es un conjunto de signos que nos sirven para comunicarnos y que tiene distintas funciones, ¿no es cierto? Podemos usarlo para expresar sentimientos, para informar, apelar al otro, ¿no es cierto? Hacer determinada acción. Y en eso, en el apelar al otro, está el hecho de que queremos influir en el otro a que haga algo, ¿no es cierto?, que nosotros queremos que haga. Y por una parte tenemos que a lo mejor podemos usar la capacidad de argumentar, ¿no es cierto?, a través de argumentos, de persuadir o de manipular, que es utilizar el lenguaje, llamemos utilizando engaños, mentiras, para influir en el otro para que haga lo que nosotros queremos. Eso es una forma de ejercer poder sobre el otro y casi siempre ese poder es asimétrico, como en el caso de los niños, de un adulto hacia un niño, por ejemplo. Y el daño que provoca tiene que ver con trastocar sus valores. Con trastocar los valores. O sea, no comentás que esta manipulación del lenguaje y lo que vos podés observar como docente y sobre todo trabajando con adolescentes, es que en el fondo esto lleva a que vayamos perdiendo los valores y el verdadero significado de lo que son las palabras y cómo esas palabras transforman realidades también. Claro, justamente el tema de transformar realidad y de crear realidades. O sea, muchos de los grandes manipuladores del lenguaje, como son los medios de comunicación, o aquellos que lo hacen de manera intencionada para, por ejemplo, promulgar leyes como las que tú señalabas en el Congreso, cambian y trastocan el lenguaje para crear realidades, ¿ya? Eso es lo que se llama en el lenguaje el acto performativo, cuando uno crea una realidad a través del lenguaje. Por ejemplo, es muy conocido el ejemplo dentro de los lingüistas cuando uno dice los declaro marido y mujer. Cuando, ¿no es cierto?, en la iglesia la persona que dirige la ceremonia dice los declaro marido y mujer, es un acto performativo, crea realidad. O sea, a contar de ahí entendemos que son un matrimonio. Bueno, hay personas que utilizan este acto performativo constantemente para crear realidades y transformar lo que nosotros entendemos, por ejemplo, ser hombre-mujer, lo que entendemos por matrimonio, lo que entendemos por derecho a la vida y por lo que se entiende derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo. O la palabra muy usada es la interrupción del embarazo. Y ahí tenemos, por ejemplo, ¿por qué hablamos de manipulación? Porque al trastocar, por ejemplo, lo que nosotros entendemos por hombre y mujer, la mayoría de los casos, por ejemplo, las leyes que nosotros a veces hemos leído como identidad de género y otras leyes, que es lo que pretenden que entender que el ser humano es hombre-mujer, pero por una convención cultural, que no hay nada en lo biológico, ni en el ADN nuestro, ¿no es cierto?, ni en nuestra genética que nos diga que somos hombres y mujeres. Y ya tenemos ahí un engaño y una manipulación del lenguaje que puede crear serias confusiones en los niños si lo reciben a muy temprana edad, de que ellos se cuestionen si son hombres o mujeres, ¿no es cierto? Y en ese sentido el rol de la familia es fundamental, ¿no es cierto?, estar atento a cuáles son los conceptos que sus hijos están recibiendo en el colegio
porque hay países, por ejemplo, donde esto se enseña en los colegios, a través de talleres tanto internos como externos de ONG supuestas de derechos humanos que entran en los colegios a niños desde muy pequeños a decirle que el sexo, el ser hombre o mujer, es algo cultural y que los padres están equivocados y lo dicen explícitamente y que ellos pueden elegir lo que quieran ser. Eso ha conllevado, por ejemplo, en países como España, que se da mucho que al término de la enseñanza media, llamemos, o secundaria, los niños salgan muy confundidos y sean transexuales, o sea, haya mucha tendencia a la transexualidad, por lo que hemos escuchado en testimonios españoles. Por otra parte, lo que hablábamos recién, por ejemplo, el tema del matrimonio. Nosotros entendemos que un matrimonio tiene que ver con la protección de la mujer, ¿no es cierto?, para poder procrear hijos, ¿no? Y crea esta institución para que, es decir, la matriz de la mujer quede protegida en el sentido de simbólicamente para poder crear hijos y procrear hijos dentro de una relación, en este caso hombre-mujer. Pero ahora hablamos de matrimonio igualitario, entonces ahí tenemos un tema súper complejo. ¿Por qué no se llama mejor homonomio en lugar de matrimonio? Porque no hay una mujer dentro de muchas veces la relación. Entonces también ahí hay un tema de manipulación del lenguaje al llamarlo matrimonio. Y el tema de los derechos sexuales y reproductivos yo creo que es uno de los casos más graves, porque pensemos que quien inventó este concepto o acuñó este concepto de derechos sexuales y reproductivos en los niños. Ya estamos hablando de los niños desde la más tierna infancia, que ellos tenían derechos sexuales y reproductivos, pues justamente un abusador de menores, Alfred Kinsey. Entonces, es sumamente peligroso cuando a niños a temprana edad se le hablan de derechos sexuales y reproductivos, y dentro de esos derechos se conoce, por ejemplo, el derecho al placer, al goce, a la masturbación, por ejemplo, a los 4 años y menos de los 4 años, según, por ejemplo, lo vemos en libros como los estándares de educación sexual europeos. Entonces, cuando hablamos manipulación del lenguaje, es muy complicado porque más aún en este momento tenemos una sociedad que los medios de comunicación nos bombardean todo el día, ¿no es cierto?, con respecto a usar el tema, por ejemplo, el género, la violencia de género, y no se habla de violencia intrafamiliar, sino que del género. Entonces nosotros ya nos trastoca el tema porque pensamos que género es sinónimo de mujer. Cuando se habla de género, como que están hablando de parar los femicidios, de no agredir a las mujeres, pero el tema es mucho más grande porque tiene que ver con reconocer los derechos sexuales y reproductivos, ¿no es cierto?, de toda la diversidad sexual. A la larga se normaliza. Y yo en la sala de clase esto lo he visto en esta generación que no se había dado anteriormente. Ya yo le hago clase a niños desde séptimo hasta cuarto medio, tercero medio, y ellos, por ejemplo, ya tienen, las niñas principalmente, tienen muy arraigado, ¿no es cierto?, el tema de el derecho, estos derechos sexuales y reproductivos, y sobre todo el tema del derecho al aborto. O sea, hay algunos que lamentablemente y tristemente, hay que decirlo, lo aprendieron en su casa, porque sus padres se lo enseñaron como un derecho, y los padres avalan toda esta manipulación del lenguaje, por ejemplo, con este tema de que el cuerpo es mío, de que al mundo no deben venir niños a sufrir, que es mejor no tenerlos, que en lugar que vengan a sufrir, y así como ya se han ido como desconstruyendo estos valores del sentido de la maternidad, del ser mujer, y las niñas han dejado como, llamemos, su naturaleza, el ser madre, como que cada día se ha ido educando en una materfobia, o sea, lo peor que te puede pasar es ser mamá. O sea, mejor cría un hijo, viaja, estudia, pero ser madre no, porque es como la peor enfermedad que le podría pasar a una persona, tener hijos. Y ellos dicen, cuando conversa uno con personas así, dice, bueno, pero si cría un perro es igual de caro. O sea, también significa muchos gastos. No, pero es que los hijos en realidad como que no se sienten preparados, se les crea como ese miedo a la maternidad o a la paternidad también. Entonces, la manipulación del lenguaje ha calado muy profundo en nuestra sociedad, y el rol que tiene la familia, ¿no es cierto?, en cuanto a, llamemos, enderezar estos temas o estar alerta, es muy importante. Ahí también te consulto lo siguiente.
Y probablemente vos lo ves mucho con tu trabajo con jóvenes y adolescentes. ¿Cuál es el efecto que está teniendo el uso de un lenguaje inadecuado? Por ejemplo, palabras que son grotescas o que empiezan a perder el verdadero sentido en nuestro comportamiento. ¿Cómo eso nos empieza a afectar en nuestras propias acciones? Yo creo que básicamente tienen la finalidad, por ejemplo, el reggaetón y toda esa música que es muy desagradable, ¿no es cierto? Lo que tiene es que a través de ese lenguaje tan grotesco, que es lo más, yo creo que es lo más cercano que tenemos como lenguaje grotesco en la juventud, tiene como finalidad perder el pudor, ¿no es cierto? Que los jóvenes se liberen. En todo esto hay un tema de liberar a los niños tanto desde de la paternidad o de la autoridad paterna, como el liberarlos sexualmente, porque es más fácil dominar a un niño idiotizado que no tiene muchas neuronas, ¿no es cierto? No tiene un espíritu crítico o no tiene mucha autoestima. En la casa no cumplieron el rol que significaba educarlo, darle valores o darle autoestima o cobijarlo, ¿no es cierto? Que se sienta un niño amado, protegido, querido por sus padres. Esos niños son los más vulnerables a ser manipulados. Y cuál va a ser la finalidad de que ellos se liberen, ¿no es cierto?, sexualmente y de la autoridad paterna. Es decir, que prontamente quieran ya no obedecer a los padres y por otra parte que comiencen una vida sexual a muy temprana edad porque así pierden el pudor y quedan como al servicio o a expensas de adultos que quieran lograr algo con ellos, por ejemplo, en temas, llamemos políticos, por ejemplo, o en un abuso sexual. Porque en temas políticos nosotros vemos en la actualidad cómo a partir de todos estos hechos que han ocurrido del 2019 hasta acá, o sea, hay niños que han sido utilizados políticamente en las calles para lanzar piedras, para ir a manifestaciones que son peligrosas, y esos niños no dicen, bueno, ¿y qué hacen ahí? ¿Quién los llevó? Y ahí tenemos que esos niños han sido seguramente tomados por grupos, por adultos, manipulados, y vimos incluso una situación muy triste y muy espantosa en la Plaza Baquedano, los niños desnudos que subían por la estatua, ¿no es cierto?, del general Baquedano, y eran niños, o sea, 10, 9 años tienen que haber sido, estaban desnudos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo llegaron ahí a esto? Porque nadie hace nada por ellos, ¿quiénes son? Entonces ahí vemos que hay grupos organizados de adultos que sí tienen una intención sobre los niños, sobre todo los niños, no solamente los vulnerables, sino que también aquellos que tienen padre y madre, de utilizar ya sea la música grotesca, como dices tú, con palabras muy grotescas, ¿no es cierto?, para que ellos pierdan el pudor, y también el tema de liberarlos sexualmente con películas, ¿no es cierto?, series, donde hay cosas que se normalizan, ¿no es cierto?, hombres besando a hombres, mujeres besando a mujeres, y otras cosas más, o sea, el tema de iniciar una vida sexual a temprana edad. Y en este sentido, viendo todas las consecuencias que existen en relación a esta manipulación del lenguaje y la educación de nuestros hijos, ¿cómo podemos volver nosotros, las familias, al verdadero significado de las palabras? Estas palabras que respeten lo que es la naturaleza del hombre, lo que somos nosotros como personas. ¿Cómo podemos volver en nuestros hogares a rescatar este verdadero significado de cada palabra? Yo creo que los papás tienen una misión importante de sentarse con los hijos y en familia a conversar. En mi casa, bueno, mi esposo a mí me enseñó una rutina que él tiene en su iglesia, que es la noche de familia, y ahora con el tema de la pandemia la tomamos a conversar con nuestro hijo. Y por ejemplo, uno de los temas que hemos tomado es el tema del aborto. O sea, tocamos el tema del aborto, el tema político, el tema, todos los temas sociales, y que son muy importantes a los niños no educarlos en una burbuja, como nos educaron tal vez a nosotros para protegernos del mundo. Por el contrario, yo creo que a los hijos hay que hablarles con la verdad
¿no es cierto? O si nosotros vemos a veces una película con ellos, una serie, y por ejemplo yo me acuerdo hace tiempo atrás, dan una teleserie de una niña que estaba supuestamente, ella decía, ahí tenemos otra manipulación del lenguaje en un cuerpo equivocado, y que era ella y quería ser un él. Entonces, al final termina haciéndose una, llamemos, transformación a través de hormonas, todo para ser un él, y dice estoy embarazado. Ahí tenemos, o sea, una tremenda manipulación del lenguaje, ¿no es cierto?, con esta normalización de que un hombre podría tener un hijo, ¿no es cierto?, con el solo hecho de sentirse hombre, ¿ya? Entonces, ante esas cosas, si nos tocó verlo, tenemos que explicar y hablar con la verdad, que eso es imposible, ¿no es cierto?, que aunque haya sido cosméticamente por fuera el cambio, ¿no es cierto?, nuestro ADN y nuestros cromosomas siguen siendo los mismos, o sea, no van a cambiar. Y en ese sentido se requiere una preparación de parte de los papás, se requiere tiempo, se requiere hablar con la verdad, hablar que el aborto no es interrupción del embarazo, porque el embarazo no se interrumpe, se termina, se acaba y es un niño que menos en el mundo y que fue asesinado antes de nacer, ¿no es cierto? Y que no va con la naturaleza humana matar los hijos, que no es un derecho de la mujer matar a los hijos, ese derecho no existe, ¿no es cierto? Que es una manipulación política de todo tipo para lograr otros fines, pero que en realidad lo que se está haciendo es matar a niños no nacidos. Y ese es un tema que los papás tienen que dedicar horas en la semana a conversar con los hijos y plantearles, ¿no es cierto?, todas sus inquietudes y resolver sus dudas. Y también significa que los papás sentarse a estudiar estos temas, que a veces es lo que cuesta, ¿no es cierto? Sentarse porque uno llega del colegio súper cansado, llega del trabajo, bueno, yo hablo del colegio por mi caso, pero uno se tiene que sentar, leer o preguntar, escuchar videos, estar atento a lo que sucede en el mundo, explicarle, ¿no es cierto?, que hay un cambio cultural, qué tan beneficioso es, qué tiene de malo, donde hay un engaño, en que realmente no nos conviene seguir como esas, llamemos, tendencias. Entonces es un trabajo que a veces los papás han olvidado porque están siempre cansados y ocupados, pero tienen que retomar o tienen que empezar, si es que nunca lo hicieron, a dedicar un tiempo porque los hijos están absorbiendo todo este cambio cultural y muchas veces es lamentable ver, a mí me pasa en el colegio, niñas que son muy, muy pro aborto libre y tienen una vida afectiva muy complicada, ¿no es cierto? Siempre están con depresiones, con ideas media suicidas, y justamente los papás a veces no alcanzan a percibir el daño que le provocan al inculcarle a tan temprana edad estos conceptos, o sea, y no valorar la vida y la vida que tienen y la posibilidad, ¿no es cierto?, de ser madre. No, son padres que le han educado, ¿no es cierto?, que el aborto es un derecho, que hay niños que no debieran nacer. Entonces, en realidad es lamentable que haya padres que eduquen en esa línea, ¿no es cierto?, cuando lo que debieran hacer es explicarles claramente lo que significan cada uno de esos conceptos. Y sobre todo ahí también hay un punto importante que es volver a rescatar lo que implica una verdadera educación en el amor, como a veces la sexualidad está enfocado solamente a un aspecto que es lo biológico y nos perdemos como padres de educar lo que es el verdadero amor entre un hombre y una mujer. Yo creo que ese es un concepto para volver a hablar, ¿no? Porque hoy en día vemos que el sexo no es un tabú para los jóvenes y adolescentes, pero parece ser que la palabra amor, con todo lo que implica y esa idea de compromiso, sí es un tabú entre ellos, de hablar de estos temas y conversar desde un lugar mucho más profundo, lo que implica, digamos, la entrega total entre un hombre y una mujer. Y por eso, para ir terminando, Elizabeth, me gustaría preguntarte ahora, entramos como familias en un tiempo de vacaciones, donde es un tiempo donde nos podemos encontrar más entre todos, tener más espacios para conversar, y uno de los aspectos centrales es este tema del lenguaje.
¿Cómo podemos en este tiempo, donde también es un tiempo donde podemos hacer otro tipo de actividades, hay más tiempo de ocio que podemos cultivar, digamos, en familia, justamente para aprovecharlo de un modo positivo, para volver a rescatar este verdadero sentido de las palabras y de darnos este tiempo para trabajar este tema que tanto impacto está teniendo en nuestras familias? Claro. Bueno, yo creo lo que tú señalabas con respecto a la educación sexual. Claro, efectivamente la educación sexual está centrada más que nada en la genitalidad, ¿no es cierto? O sea, por eso ese uso desmedido y casi como que la única solución es el uso del condón. O sea, que hayan dispensadores, que en todas partes se entreguen condones, como que fuera la gran solución. Y de hecho ahí tenemos otra manipulación del lenguaje porque hablan del sexo seguro. O sea, como que el condón evitara toda enfermedad de transmisión sexual, evitar embarazo, todo, y vemos que no es así, que la proliferación, ¿no es cierto?, justamente de esa libertad y de ese engaño del condón es lo que ha traído más males todavía en cuanto a la enfermedad de transmisión sexual, el aumento del VIH, ¿no es cierto?, los embarazos no deseados y muchas veces el aborto, ¿no es cierto? Entonces, como dices tú, o sea, este tema de la educación sexual tiene que partir de la casa y los papás en los tiempos de vacaciones, bueno, tenemos harta oportunidad de hacer muchas cosas, todos queremos descansar, pero un tema muy importante por sobre el lenguaje y la manipulación tiene que ver con la calidad de vida o la calidad de afecto que los papás le den a los hijos. O sea, un niño que es educado en el amor, en valores sólidos, que ve un ejemplo de familia, que ve un ejemplo de padre, de madre, y que continuamente están inculcando su autoestima, ¿no es cierto?, y su desarrollo personal, como dijera yo, es más fuerte ante la influencia del marxismo cultural, ¿ya? No así los niños que en el fondo están solos, que los papás no le dedican mucho tiempo, o que ven que están siempre discutiendo y que la calidad de vida es muy mala o que hay violencia. Ahí se ve con menos, ¿no es cierto? Se ve con más influencia, ¿no es cierto? Que los niños tienden a buscar lo que no tienen fuera del hogar. Entonces, en las vacaciones, por una parte, es importante el tema de tener buenos momentos afectivos y de cariño. Y también el tema de conversar, de siempre estar atento a lo que el hijo está recibiendo a través de los medios de comunicación, saber qué series ve, qué películas, con quién se juntan. Los juegos, o sea, yo no me pongo la venda ante los hijos, de los ojos, yo tengo un hijo de 13 años que juega cosas que a mí me parecen sumamente inadecuadas en el sentido de que mucho el nivel de violencia, o sea, se disparan mucho. ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas que va inoculando en el niño el tema de la violencia, hay cosas que hay que limitar y que a veces también conversan con personas que no conocen, ¿no es cierto? Hacen amistades con personas que uno por la voz capta que son mayores de edad, ¿no es cierto? Y que están metidos en juegos de niños. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que estar siempre atento y siempre advirtiendo y no dejar como que él lo vea porque él ya es inteligente y yo ya le dije. No, uno siempre tiene que estar insistiendo y sobre todo siempre este tema, lo que dices tú, el lenguaje, de decir las cosas como son. Y es mejor que lo aprendan en la casa, como decían nuestros padres, ¿no es cierto?, que lo aprendan en la calle. Mejor es que nosotros le digamos, mira, existe en la vida la homosexualidad, la transexualidad, ¿no es cierto? Existen personas, ¿no es cierto?, que les gustan personas del mismo sexo. Y ahí nosotros, ¿no es cierto?, orientar, ¿no es cierto?, de qué se trata, de que no es una realidad que nosotros vamos a ocultar, o el tema, por ejemplo, del aborto, o el tema, por ejemplo, si efectivamente existe o no un derecho llamado identidad de género, si es posible que una persona haya nacido en un cuerpo equivocado, por ejemplo, que son palabras que nosotros vemos sumamente manipuladas. Si en realidad un niño, por ejemplo, de 4 a, no sé, pues 13 años, tiene derechos sexuales y reproductivos si no se reproducen, o sea, ese tipo de cosas hay que conversarlas y decirlas claramente, ¿no es cierto? Y sin tabúes, o sea, el que el niño entienda, ¿no es cierto? No enseñar, o sea, como ejemplo, ni tampoco la discriminación ni que tenga adversidad
por algunos grupos, ¿no es cierto?, de personas, sino que conozca la realidad de las cosas como son y que aprenda, ¿no es cierto?, por una parte aceptar que existe una realidad, ¿no es cierto?, que es diversa en el sentido de que piensan de otra manera o sienten de otra forma, pero nosotros le vamos a poner nuestros valores en cuanto a, ¿no es cierto?, qué es lo que nosotros recomendamos o qué no. ¿Me entiendes? Pero los papás en ese sentido en vacaciones tienen que estar muy atentos porque los niños donde más juegan, más contacto tienen con otros a través de las redes sociales. Muchos de los conceptos que hemos nosotros visto o en temas de liberar a los niños sexualmente utilizan las redes, plataformas, ¿no es cierto? Para que los niños conozcan a otras personas, se conozcan adultos. Entonces siempre es muy importante la presencia ahí de los papás o de los adultos que estén a cargo de los niños. Te queremos agradecer muchísimo, Elizabeth, por darte el tiempo para estar con nosotros hoy y poder conversar un tema tan importante como la manipulación del lenguaje, sobre todo porque a mí siempre me queda la sensación de que a veces nosotros como familia nos damos poco tiempo para reflexionar este tema, para ponerlo también dentro del foco de la educación de nuestros hijos y darle más relevancia por todos los efectos que hoy está teniendo en el desarrollo de nuestros hijos. Así que muchas gracias por darnos este tiempo para poder pensar y reflexionar este tema juntos. Y nos vemos en el próximo programa de Mamá en Vivo Comparte.